Hola, ¿cómo están? Ya empezamos, ¿eh? Estoy admitiendo a la gente, por eso todavía no me oían, pero estoy acá. A todas las que se van sumando, todas, todes. Yo estoy admitiendo, ¿sí? Por eso todavía no empezamos. Ustedes vayan poniéndose cómodos, cómodas, silencien los micrófonos. 8 de la noche, 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 7 décimas, humedad 55%. Está bien, no hay problema. Mientras voy viendo que salen tardes. Creo que hasta 100 admite. Así que vamos a esperar un cachito más, 5 minutos, 10 y ya empezamos. Mientras tanto, bueno, les voy dando la bienvenida. Por ahí habían preguntado si la voy a grabar. Yo no la puedo grabar. Si alguna o alguno sabe, yo lo autorizo a que lo grabe y si puede me pasan después el enlace o lo comparten. La clase pasada la grabó un chico, creo, la de la profe Mariana Vázquez. Este, les paso mi mail, si quieren. Yo después se la paso al coordinador, así se las pasa. No tengo forma de mandárselo a ustedes. Si están acá es porque recibieron un mail de Fernando Balone, donde les avisó de las clases de apoyo.
eh, se lo podría mandar a él y que él se los mande, si alguien la va. Por ahí preguntan si el trabajo de vinculación territorial entra en el examen. No como una pregunta específica, nada especial de ese trabajo, ¿sí? Ustedes en ese trabajo articularon la bibliografía, entonces se entiende que han leído sobre todo determinantes sociales, análisis situacional, prevención, promoción. Es un poco la primera parte de la materia, ¿sí? Entran todos los temas de la cursada, pero específicamente no hay una pregunta sobre vinculación, el trabajo de grupo, a eso, ¿no? Ya empezamos, un cachitín. A ver, mientras me cuentan si van viendo, ¿ven ahí? Dice Instituto de Ciencias de la Salud, Salud Pública. Por favor, alguien abre el micrófono. Sí, sí, se ve. Bueno, bárbaro, porque yo estoy medio como en marzo del año pasado con este Meet, porque mucho no lo sé manejar. Entonces, tengo miedo de hacer lío. Cualquier cosa, tengo acá a mi técnico que me ayude, cualquier cosa, pero estaba probando recién antes de que ustedes se conecten. De todas formas, no, ahora no ven nada porque lo saqué, ¿eh? Perdón, recién lo puse. Lo puse un toquecito y lo saqué. De todas formas, por ahí yo me pongo a hablar de la cursada, de los temas. Todavía no, miren, a ver, ahí está. Lo puse y lo saqué, pero ahora lo comparto de vuelta, ¿sí? No se preocupen, todavía no empezamos. Les decía que por ahí voy y vengo, porque bueno, va a ser más charlado o sea, la clase, más expositiva, digamos, ¿no? De mi parte, porque con tanta gente es medio difícil. Hagamos una clase por ahí más personalizada. Este, Así que bueno, me van a tener que escuchar por ahí un poquito. La idea que yo tenía para hoy era, bueno, hacer en lo posible un repaso veloz de los temas, como para que ustedes, ¿no? Si ya están estudiando, eh, bueno, vayan viendo un poquito los textos que están leyendo, recordando los temas, recordando algunos aspectos importantes, siempre más allá de que uno lee, por ahí ayuda a veces, ¿no? Oír una explicación, que va a ser algo breve de cada tema, un pantallazo como para que vayan teniendo un poco una orientación, si se quiere, de la lectura. Como les decía, de todos los temas vamos a tratar y si hay alguna pregunta, la vamos viendo, ¿no? Pero la idea es por ahí que no vamos ahora a detenernos mucho en cada tema o en explicar los temas porque eso ya pertenece, digamos, a la instancia de la materia, de la cursada, ¿sí? Sí, medio difícil así. Un poco les cuento para que no se decepcionen, pero bueno, es esa un poco la finalidad de estos espacios. Que se han aprovechado de alguna manera un poquito. Supongo que la mayoría va a rendir la semana que viene, no me acuerdo qué día cae, creo que es miércoles el examen. Es en dos. eh, Hay otra fecha más, creo que es en marzo. Y el 24, no me acuerdo qué día es, si es miércoles o martes, pero bueno, es lo de menos, eso no importa. Bueno, ya todos saben a esta altura que es un examen escrito, que es virtual.
tienen que acreditar su identidad con el DNI. Va a ser en esos dos momentos, digamos, ¿no? En dos grupos, sorteados de acuerdo a las letras, para una mayor comodidad también de trabajo, si bien el sistema está teniendo buena respuesta en estos días de examen, no deja de ser siempre una situación de mucha gente. Hay mucha gente en esta materia, en este llamado, justamente porque la cursada en el primer cuatrimestre no fue posible hacerla por promoción, dado que, bueno, como todos recordaremos, un poco el tema de la pandemia y el, digamos, ¿no?, la velocidad con la que hubo que adecuarse a la modalidad virtual no permitió que pudiéramos trasladar esa finalidad, digamos, ¿no? Pero sí en el segundo cuatrimestre, con otros, obviamente, exigencias diferentes, se logró. Así que muchos de ustedes posiblemente sean estudiantes del primer cuatrimestre, más algunos del segundo, más algunos que quizá se están anotando ahora para rendir. Así que bueno, el programa sigue siendo el mismo, digamos, los temas se toman todos, vamos a repasar un poquito de eso. Y bueno, como les decía, es un examen virtual, escrito, digamos, con las preguntas de forma aleatoria, parecido a los exámenes autoadministrados que hacían ustedes en la cursada. Como les contaba, de forma obligatoria ahora cuando y con nota, y de forma opcional a modo de repaso en la primera etapa de la. Y bueno, para el que o la que rinde por primera vez virtual, bueno, esta experiencia es, hay que estudiar, ¿sí? Porque no es un, bueno, adivino y más o menos trato de responder, sino que bueno, las preguntas tienen, ¿no? Si bien tienen opciones múltiples para elegir, también hay algunas en donde es importante la lectura para poder inferir la respuesta, ¿sí? Así que bueno, no sé cuánto es el tiempo, pero yo voy a tratar de estar 2 horas hoy acá. La vez pasada mi compañera estuvo 2 horas. Estamos en 8:10. Así que bueno, si les parece, porque dice, me parece muy poco el tiempo, pero bueno, más de 2 horas no sé si llegamos hoy del examen decís. Bueno, no, es bastante, si te dan, no sabía que tenían 30. No sé, yo sinceramente no sé cuánto tiempo final van a tener, ¿sí? Pero si es el examen, la materia se aprueba con 4. Como las materias en general, ¿sí? 30 minutos tienen. Bueno, les dieron de más. Yo pedí que les dieran 20, así que no me dieron bolilla. Tienen 10 minutos de plazo. Yo soy más, yo cuando me dieron la opción les di 20, porque la verdad que me pareció un montón, 30 minutos. Así que buenísimo. Si tienen 30 les va a sobrar tiempo. Es un final. Sí, porque por la cantidad Hola, de ¿cómo preguntas. estás? Mi nombre es Sí, ¿quién habla? Virginia. Te quería hacer una consulta. Sí, Eh, Se aprueba con 4, pero son veinte ajá, 20 preguntas según lo que nos mandaron en el mail. ajá. ¿Qué sería el 40% de las 20? No, no sé, la verdad, cómo aleatoriamente, cómo les carga la nota, no sé. Esas ¿Y tenés, cuestiones, y yo tenés idea, solamente puedo dar clases, sí. y tenés idea con respecto a la nota, si en el momento nos da la nota el sistema o hay que esperar? Sí, te la da, no, vos ponés enviar y te aparece la nota al ratito, sí. Gracias. No, por favor. Sí, el que quiera hablar, abra el micrófono y habla, porque veo que, justo Mariel te veo levantando la mano. Por ahí alguno no lo veo porque no me aparece en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta más? Acá dice, solo son las preguntas el final. Claro, sí, les preguntas. Si les dijeron 20,
Creo que por ahí Virginia recién dijo 20 preguntas. Decime, dale, habla Sí, nomás. perdón, justo lo estaba diciendo No, y no. yo entré tarde y no lo llegué a escuchar. Hablaban de 2 fechas, que creo que con otras materias también me pasó, que hay 2 fechas. ¿Esas 2 fechas son opcionales o si a uno le va mal en la primera, por eso está la segunda fecha? No, vos te anotás y rendís o en una o en la otra. Ah, si uno no aprueba, bueno, habrá un nuevo llamado en otro Claro, te momento. volvés a escribir, pero en otro llamado, no en este. Gracias. No, de nada. Bueno, yo no lo armé el examen, chicos, así que no sé qué preguntas les van a poner. Ahí dice si utilizar Hola, la una autoevaluación. consulta. Sí, ¿No sabés más o menos cuántos llamados podemos tener? ¿cuántas veces te podés presentar, decís? ¿Cuántas Claro, veces? porque... Sí, sí. Me parece que son 3 veces que podés rendir la materia. Ah, listo, listo. No, O porque sea, ya vos te había preguntado. referís, no ahora, sino, por ejemplo, vamos a imaginar un caso de una persona que rindió una vez mal en un llamado, no sé, ahora. Después volvés a rendir en otro llamado y te va mal. Ahí ya tenés 2 veces rendida mal la materia. Me parece que en la tercera, averigualo en el instituto, porque por las dudas que haya cambiado algo, pero hasta donde yo sabía son 3 llamados. Ah, Porque, sinceramente, de tomarle a una persona que haya rendido tantas veces mal, ¿viste? Solamente una vez me tomarle a uno que venía desaprobado y bueno, y ya en esa segunda vuelta aprobó, ¿viste? sí, sí. ¿Es tu primer examen este que vas a rendir de la materia? Sí, es mi primer final. Ah, bueno. Ah, decía 72 horas. Bueno, entonces no me pregunten cosas que ya les explicaron, chicos, porque me hacen hablar por algo que no sé. Si hacia ustedes el coordinador ya les mandó todo eso, no perdamos tiempo en esto. ¿Ves? Acá dice, la nota decía en el Gmail que era 72 horas para saber la nota. ¿Sí? Entonces, eso significa que lo han resuelto así. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. ¿Les parece? Ahora sí, les pregunto a todas, a todos, si ven la pantalla. Instituto de Ciencias de la Salud, Salud Pública, ¿ven todos eso? Bueno, tendrían que ver eso, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Sí, sí. vamos a empezar, ¿sí? Este, bueno, la idea entonces mía, como les contaba, es hacer un poco un recorrido. Voy a tratar de ir. A ver, esperame un cachito. Espérenme. Y tengo gente acá, toda la vez. Ahí está. A ver si lo puedo correr un poquito. Porque si no. ¿Ustedes lo ven bien ahí? ¿Lo ven entero o lo ven mal? Se ve bien. ¿Se ve todo bien? Bueno, bárbaro. Pues yo estoy acá toqueteando para poder ver. Bacán es que cada vez que admito se va la pantalla. A ver, déjenme probar una cosa. ¿Ahí dejan de ver la pantalla? No, ¿La están viendo? sí, la seguimos viendo. Bueno, perdonen, porque a mí se me va, cada vez que admito, se me va de... Ahí estamos. Bueno, les decía entonces, la idea es empezar un poquito por la primera parte del programa, que sería, o sea, para que ustedes recuerden lo que se tomó en el primer parcial, ¿sí? El concepto de salud, los planos de determinación social de la salud, pensar en el proceso salud-enfermedad, atención y cuidados, los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Bueno, el tema que está relacionado con familia, comunidad, ¿sí? Prevención, promoción, más o menos hasta ahí, generalmente se llega al primer examen, ¿sí?
Y lo que nosotros tenemos por ahí en el primer texto, que es el concepto de salud, es esa, por ahí esa discusión que plantea el texto, ¿no? Entre la salud como un proceso versus la salud como un estado, ¿sí? Entonces tenemos ahí como un material en el primer texto que está todo el tiempo, digamos, relacionando lo que sería la idea o el concepto de salud para nuestra materia, que es la salud pensada como ese proceso, ¿sí? Ese proceso que tiene en cuenta lo histórico, lo social, lo cultural, lo subjetivo, dinámico, ¿no? La salud como un proceso dinámico significa esto, ¿no? Que es, no es, o sea, no se trata de un estado, sino de esa posibilidad de ir cambiando, de ir modificándose, y eso entra en relación, ¿sí?, con los determinantes sociales, que justamente es lo que atraviesa, se podría decir, esta primera parte de la materia, ¿sí? La determinación social de la salud. Entonces, una idea importante es por ahí identificar en ese primer material justamente, bueno, cuáles serían esas definiciones que nos vendrían más a la mano, que nos estarían como ayudando para entender la lógica de la materia, ¿no? Dentro del primer material teníamos algunos autores mencionados, como Asa Cristina Laurel, Hernán San Martín, Florial Ferrara, ¿sí?, Eduardo Menéndez. Todos ellos están alineados con esta idea de pensar a la salud como un proceso, ¿sí? Otra cosa importante que también aparecía en el texto, pero como una definición, y cuestionarla un poquito, es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud propone esa definición, que es la que por ahí la mayoría aprendimos, ¿no?, en algún momento, la salud es ese estado de completo bienestar físico, psíquico, mental, no es solamente la ausencia de enfermedad. Bueno, en el momento en que aparece es una definición que, bueno, que es por ahí novedosa, importante, porque integra aspectos relacionados, bueno, con lo psicológico, ¿sí?, lo social y demás, pero en realidad, o sea, sería, digamos, como un avance en ese caso, cuando pensamos la salud como un estado de completo bienestar, en contraposición a pensar la salud versus estar sano es lo opuesto de estar enfermo, ¿no? Que también es una forma de entender a la salud, pero que en el caso de esta materia y para trabajar en relación sobre todo a las problemáticas actuales que estamos viendo, nos queda chica, nos queda como poco, ¿no? Pensar, bueno, ¿quién es el que está sano? ¿El que no está enfermo? Y bueno, si es una variable, podría ser, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, el estado de completo bienestar, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene un completo estado absoluto de bienestar psíquico, físico, mental? ¿Sí? Entonces, esa idea de estado nos lleva por ahí a cuestionar esta definición de la salud, y por eso, desde las corrientes actuales, digamos más bien las corrientes de mediados de la década del 70 en adelante, que son las corrientes latinoamericanas, que son las que vamos a empezar a trabajar en esta primera parte de la materia con justamente, ¿no?, los aportes sobre todo de Jaime Breil y el concepto de determinación social de la salud, encontramos entonces en ese aporte, ¿sí?, la posibilidad de ampliar un poco, ¿sí?, la mirada, el campo, y pensar, bueno, justamente que la salud es un proceso dinámico en el cual intervienen múltiples factores, ¿sí? La salud está multidimensionada, ¿sí? Y ahí es cuando entran, ¿sí?, en juego todas estas concepciones que son las que empezamos a trabajar ya a partir de autores como Hernán San Martín, Asa Cristina Laurel, ¿sí? Entonces, Eduardo Menéndez lo que proponía en el material, ¿sí?, es incorporar justamente a esta polaridad, ¿no?, salud-enfermedad, el modelo de atención. Entonces, cuando hablamos de modelos de atención, ¿sí?, pensamos justamente que la salud en este proceso, ¿sí?, salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí?, es un proceso. ¿Cómo incorporamos la atención y cómo también vamos incorporando, ¿sí?, los procesos de autocuidado? Cuando hablamos de modelos de atención,
¿sí? En salud, estamos pensando justamente en estos aportes que tienen en cuenta, ¿sí? Integran conceptos que están relacionados como los que propone, por ejemplo, Marc Lalonde, del campo de la salud, ¿sí? Donde integramos en el modelo de atención aspectos que tienen que ver, bueno, justamente con el medio ambiente, con el entorno, ¿sí? Con la biología, con el sistema de salud, con la posibilidad o no de acceder, cómo es esa atención, ¿sí? Si presenta barreras o no, si es un modelo de atención, ¿sí? Que contempla, ¿sí? Todos estos componentes, o es un modelo de atención, digamos, más bien biomédico, biologicista, ¿sí? El modelo de atención, Menéndez se encarga de describirlo, y nosotros en el primer texto tenemos un poquito mencionado, digamos, este modelo que él describe como el modelo biomédico o el modelo médico hegemónico, ¿se acuerdan? Ese modelo que se instala, digamos, y digamos, se instala como la respuesta más efectiva para la problemática de la atención en salud, ¿sí? Es un modelo que surge hacia finales, ¿sí? Del siglo XVIII, cobra toda su importancia en el siglo XIX y se sustenta teóricamente, ¿sí? En los aportes de los avances en todo lo que eran las ciencias biológicas, ¿sí? Las ciencias de la naturaleza, que también en ese periodo avanzan y descubren, ¿sí? Se empiezan a descubrir muchas enfermedades, se describen muchas formas, entonces se instala, ¿sí? Con una hegemonía, ¿sí? Hegemónico es porque prevalece por sobre el resto, ¿sí? Es lo que hay más, ¿sí? Y a la vez está, digamos, es un modelo que se vuelve poderoso o se empodera de alguna manera porque, digamos que hay él utiliza la palabra, se lo legitima, dice él, ¿no? Legitimar es cuando las personas, de alguna forma, ¿sí? O sea, vamos atribuyéndole a ese modelo la posibilidad de que dé respuesta, ¿sí? Entonces, se empieza a instalar y va dejando, dice Eduardo Menéndez, como subalternas, ¿sí? Les voy haciendo por ahí mención a estas palabras que son a veces medias difíciles, medias nuevas, por ahí entender, pero que en realidad lo que está queriendo decir Menéndez es, bueno, este modelo cobra, ¿sí? Fortaleza, se legitima, ¿sí? Deja, ¿sí? Por fuera, deja como subalternos otros modelos de atención, digamos, otras formas de atender, ¿sí? Los problemas de salud y enfermedad, otras formas de curar, otras formas de tratar, ¿sí? Pasan a ser parte, digamos, ¿no? Como de medicinas complementarias o alternativas y a veces hasta son cuestionadas, digamos, ¿no? Porque este modelo se respalda en el saber científico, ¿sí? En la descripción de casos, ¿sí? Entonces es un modelo, dice Menéndez, acuérdense, Menéndez lo describe en realidad, ¿sí? Asimétrico, va a decir él. Asimétrico es que hay una diferencia, ¿sí? Entre el saber de la ciencia, ¿sí? Y el sujeto que va hacia la búsqueda de esa respuesta, ¿sí? De atención, que somos nosotros, ¿no? Las personas, los usuarios, o también habitualmente llamados los pacientes. Entonces, bueno, se corta, me dicen por ahí. Si tienen problemas, a ver. No, tiene como la señal sería media baja, se escucha entrecortada por momentos, pero se escucha bien. Pero ¿saben qué voy a hacer? A ver, me saco la cámara, a ver ahí si está mejor. Cualquier cosa me van diciendo. Disculpen si se corta, no me di cuenta, no vi ahí el mensajito. Ahí me No, apagué es la intensidad de la señal nada más. Se la ve, se escucha. señal. Sí, porque por momentos parece que se escucha entrecortado, pero es por la señal del Wi-Fi. Ay, bueno. Estoy con la computadora, estoy acá en casa. Voy a, bueno, hacer todo lo más que pueda y si no me avisan y vemos qué otra solución le encontramos. Si no, está
están escuchando bien. Bueno, decía entonces que este modelo que describe Menéndez plantea una relación asimétrica. Asimetría significa esto, ¿no? Justamente que hay una diferencia, digamos, entre el saber hegemónico atribuido a la ciencia y encarnado por el profesional, ¿sí? Que habitualmente, ¿sí? Se lo identifica con el médico de profesión, la medicina, ¿no? El médico, pero no necesariamente, digamos, se es hegemónico siendo médico, ¿no? Puede ser encarnar ese rol, esa posición, ¿sí? De encarnar el saber, tener el poder que te da la ciencia y podés, no sé, hegemónico puede ser un psicólogo, un médico, un enfermero, digamos. Esa es la posición en la que vos te ubicás para llevar adelante un modelo de atención, ¿sí? Digamos que esa sería la idea. Pero sí es verdad, bueno, que durante mucho tiempo la medicina se instaló, ¿sí? Y sigue estando, ¿no? En el imaginario social entre las representaciones de las personas como aquella respuesta, digamos, más, entre comillas, efectiva para la curación o el tratamiento de ciertas dolencias o de ciertas enfermedades, ¿sí? A ver, entonces, espérenme un cachito. Versus este modelo de atención, entonces estaría el modelo médico-social, sí, obvio, o sea, versus el modelo biologicista, el modelo social, que es justamente un modelo que va a integrar esto que les decía antes. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Bueno. Que integra, ¿sí?, esta mirada de la determinación social de la salud. No, me fui muy lejos, no importa. Acá está. Lo médico social, entonces, ahí lo encontré, ¿sí? Donde se integra esta mirada o esta forma de pensar a la salud, ¿sí?, con una incorporación o incluyendo, ¿sí?, la historia, la cultura, los aspectos que tienen que ver con el contexto social y ambiental de donde provienen esas personas, ¿sí? Se le da, por supuesto, se le brinda importancia a la eficacia técnica, pero no es la única herramienta, ¿no? O sea, el saber científico, también, por supuesto, se le da importancia a todo lo que tiene que ver con la calidad humana, la comunicación, ¿sí? Y por supuesto, bueno, el profesional, que sería el agente de salud, está ubicado en un rol no de poder y de saber absoluto, sino que, bueno, que se trata como de equiparar un poco esa brecha de asimetría que por ahí plantea el otro modelo, que es justamente el modelo asimétrico biomédico, ¿sí? Entonces hay, si se quiere, una conciencia de las limitaciones también, ¿no? Que nosotros como profesionales tenemos, ¿sí? Acá, entre los autores que ustedes tienen en la primera parte, tienen una definición de Asa Cristina Laurel, que plantea, bueno, que la mejor forma de comprobar empíricamente cómo se enferman las personas no está dada solamente, dicen, la apariencia de los individuos, o sea que la naturaleza de una enfermedad no se va a verificar solamente en esta situación de la tríada ecológica. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Sí? Las causas de la enfermedad, leo acá, ¿sí?, deberían buscarse no solamente en los procesos biológicos o en las características de esta tríada ecológica, agente, ambiente y huésped, sino en cómo la sociedad, ¿sí?, produce y reproduce, ¿sí?, entre sus miembros. ¿Recuerdan el cuadro o el gráfico, mejor dicho, de agente, ambiente y huésped? ¿Sí? El huésped contiene, el agente provoca la enfermedad y el medio ambiente la condiciona. Bueno, Asa Cristina Laurel lo que va a decir es, bueno, está bien,
Este modelo, sí, de la tríada ecológica, ok, sirve, sí, pero no podemos pensar solamente, sí, que podemos explicar una enfermedad únicamente por este esquema, ¿sí? Empíricamente podemos comprobar que las personas enferman y mueren teniendo en cuenta, bueno, cómo van cambiando, ¿sí? A nivel social, ¿sí? Estas formas de vivir. Y esto lo pueden enganchar con los planos de determinación social de la salud de Pedro Luis Castellanos. Eso ya lo tienen en el texto 2, que es el proceso salud-enfermedad, atención y cuidado. ¿Sí? Pedro Luis Castellanos lo que plantea, ¿sí? Es que en toda sociedad tenemos que pensar, ¿sí? Que hay un plano de la determinación social de la salud, que es el plano que está relacionado con el modo de vivir de una sociedad en un momento histórico determinado, ¿sí? Entonces, cuando yo digo modo de vivir, nos referimos, va a decir Jaime Breil, al modo de producir, ¿sí? Va a decir el modo de subsistir, el modo de vestirse, de alimentarse, ¿sí? Como en una época determinada, en este contexto histórico-social actual, compartimos todas las personas de la sociedad, va a decir, también lo va a decir Jaime Breil, pero lo pongo en Pedro Luis Castellanos, que es en el esquema que ustedes tienen, sería, digamos, como un global, ¿sí? Que es común a todas las personas. Dentro de una sociedad existen modos de vida, ¿sí? Propios de una época determinada, ¿sí? Ese es el modo de vida, es el plano general, ¿sí? Abarcativo de toda la sociedad. Esto es lo que dice, que decía recién Asa Cristina Laurel, ¿no? Podemos ver, comprobar empíricamente cómo la enfermedad va ocurriendo, van sucediendo, cuando empezamos a ver justamente ¿sí? Los modos de enfermar y de morir de los grupos. Cómo enferman y mueren o de qué enferman los grupos está condicionado, va a decir la corriente latinoamericana, todos estos autores que vamos a empezar a pensar ¿sí? En esta parte, va a estar condicionado por la determinación social de la salud, ¿sí? Por los determinantes sociales. Ese modo de vivir va a condicionar ¿sí? El modo de alimentarse, el modo de producir, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos el modo de alimentar, por decirlo, ¿no? Por dar un ejemplo, como para que lo pensemos en el plano de lo general, nuestro modo de alimentación, ¿sí? Es un modo de alimentación que está condicionado, ¿sí? Con los productos en general, digamos, ¿no? Puede haber variaciones, pero estamos hablando de la sociedad en el conjunto, ¿sí? En esto no me refiero al individuo y a los hábitos, que también lo vamos a ver ahora, sino a cómo sería, digamos, en una sociedad. ¿Qué consumimos? Básicamente consumimos ciertos productos, ciertos alimentos, ¿sí? Que en líneas generales, digamos, condicionados por todo lo que tiene que ver, bueno, con las posibilidades que tenemos de comprar ciertos alimentos, las posibilidades que tenemos de pagar ciertos alimentos, de acceder, ¿sí? De lo que encontramos, ¿sí? Como disponibilidad, ¿sí? Entonces, en función de un montón de variables, vamos pudiendo elegir algunos alimentos, pero estamos condicionados. Nuestro modo de vida actual, entonces, incluye en la alimentación productos ultraprocesados, productos envasados, productos enlatados, productos que generalmente vamos a comprar a un mercado, ¿sí? Por ejemplo, productos que están, como les decía, también condicionados por la cantidad de personas. Entonces, en general, digamos, de este lado, ¿no? del mundo, consumimos ciertos alimentos, que tienen que ver, bueno, con ciertas carnes, ciertas verduras, ciertos consumos propios de la cultura occidental, ¿sí? Entonces eso hace que haya una mayor demanda, una mayor necesidad, ¿sí? De que estos alimentos estén, y a mayor, digamos, demanda, eso puede incrementar el precio de los alimentos, puede incrementar, ¿sí? La necesidad de que estos hayan más y demás. Vieron que con el COVID se estuvo poniendo un poco en debate, claro, el modo capitalista de consumir, ¿sí? Ahí se puede dar varios ejemplos de los determinantes de la salud porque nunca logro entender. Bueno, voy a tratar, sí, ahora estamos en eso, estoy en eso, sí, tratando de eso.
Entonces, eso sería pensar en un plano general, ¿sí? La sociedad en el conjunto tiene un modo de vida, ¿sí? Un modo de producir, ¿sí? Y de reproducir, ¿sí? Capitalista, podríamos decir, ¿sí? Dentro de la sociedad, ¿sí? Podemos delimitar, ¿sí? Espacios particulares, va a decir Pedro Luis Castellanos, ¿sí? Que serían espacios que conforman los grupos dentro de la sociedad, ¿sí? Hay ciertos grupos que en el conjunto de la sociedad, ¿sí? Van a tener mayores posibilidades de acceder, por ejemplo, a ciertos alimentos o a cierta cultura o a educación, ¿sí? Va a haber grupos más segregados, ¿sí? Por ejemplo, personas que tienen identidades sexuales que no son las binarias, las hegemónicas, ¿sí? Y eso va a condicionar su salud, su acceso a la atención. Dentro de la sociedad, por ejemplo, podemos pensar en grupos como, por ejemplo, las mujeres, como un colectivo con ciertas problemáticas propias de su género, de salud, ¿sí? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, dentro de una sociedad, personas que son migrantes, que provienen de otros países, las personas que por ahí componen dentro de la sociedad los grupos de personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque no pudieron terminar la escuela, porque no tienen recursos económicos. Entonces, dentro de lo que sería el conjunto de la sociedad, ¿sí? Que comparte condiciones comunes de vida de una época, va a decir Pedro Luis Castellano, se van a empezar como a identificar o se pueden delimitar grupos, ¿sí? Espacios particulares. También por espacio particular podemos pensar, así como ustedes trabajaron el tema de la actividad de vinculación, que algunas personas, ¿sí? Que conforman una comunidad, un barrio, comparten un espacio común, ¿sí? Que desde el punto de vista de lo geográfico, ¿sí? Pensando en cuestiones de salud, podría estar relacionada, ¿sí? Con cuestiones contaminantes, por ejemplo, ¿sí? Acá me voy un poco dentro de lo que es determinantes a lo que es medio ambiente. Vieron que trabajamos un poco el tema del medio ambiente. Y bueno, por ejemplo, si yo vivo en un barrio que estoy, digamos, cercana a una fábrica que tira gases tóxicos o ciertos desechos o basurales, digamos, comparto ciertas condiciones ambientales comunes con el conjunto de las personas de ese lugar, ¿sí? De ese barrio. Entonces, compartimos un espacio particular también común con cierta problemática, ¿sí? Y eso puede hacer que nosotros tengamos algunas problemáticas específicas, por ejemplo, de salud, en relación a ese tema, ¿sí? Va a decir Pedro Luis Castellanos, dentro de este espacio general, ¿sí? Que es el modo de vivir y el espacio particular de los grupos, ¿sí? Por ejemplo, grupos con acceso a agua potable o no, ¿sí? Acá voy a ser por ahí un poco reiterativa con los ejemplos de este año que pasó de la pandemia, pero que está pasando en realidad, pero quiero decir al principio, recuerdan cuando se hablaba, bueno, del aislamiento, las manos y demás, bueno, cómo impacta, ¿sí? Una medida sanitaria en los grupos dentro de la sociedad, ¿sí? Hay una política, ¿sí? De salud y hay también que acompañarla, bueno, con algunas medidas, como fueron ocurriendo, en este caso hubo algunas soluciones, pero también para pensar, ¿no? Que dentro de la sociedad, en este modo de vida actual, estos grupos, por ejemplo, con falta de acceso al agua potable, tienen una condición, ¿sí? Común que comparten dentro del conjunto de la sociedad. Puede ser la gente de un barrio, como puede ser dentro de toda la sociedad, pensemos todas las personas que no tienen acceso al agua potable, ¿sí? En este momento histórico social, donde hay, el agua es potable, digamos, ¿no? Ya, entonces, dentro de la sociedad, ese grupo es un grupo que está en condiciones particulares de vida, porque eso condiciona su vida, ¿sí? Condiciona las decisiones, condiciona un montón de aspectos de la salud. Pongo ejemplos relacionados con nuestra materia, por supuesto, ¿no? Y a la vez, va a decir Pedro Castellanos, dentro de lo que sería el conjunto de la sociedad, y de esos grupos están los individuos, las personas, ¿no? Cada uno de nosotros somos seres
únicos, irrepetibles, con una carga genética, con la herencia, con la edad y con ciertos hábitos, ¿sí? Esos hábitos van a estar de alguna forma, ¿sí?, relacionados con estos procesos de autocuidado, con la familia como ese primer, ¿sí?, núcleo, digamos, en el cual compartimos ciertas costumbres, ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud. Volvemos un poco a la definición, ¿no? Tiene en cuenta lo histórico, lo social, lo cultural, lo subjetivo, y bueno, cada familia va reproduciendo ciertos hábitos, y a la vez las personas vamos teniendo, a lo largo, digamos, de nuestra vida, bueno, tomamos decisiones, vamos teniendo ciertas elecciones, tal vez cuando se trata de los niños, de las niñas, bueno, a veces están más condicionados por las posibilidades que los cuidadores, los padres van eligiendo por ellos, pero en la medida en que uno va teniendo cierta autonomía, va tomando ciertas decisiones, va realizando algunas elecciones en relación a sus hábitos, que tendrían que ver, entonces va a decir Pedro Luis Castellanos, con el estilo de vida, ¿sí? Eso ya es propio de cada una de las personas, pero de vuelta condicionado por todos estos planos que decíamos antes, porque en realidad yo quiero llevar a cabo un estilo de vida saludable, vamos a imaginar, quiero alimentarme de manera adecuada, quiero hacer ejercicios, quiero, bueno, descansar, me gusta la actividad física, etcétera, ¿no? O sea, quiero estar limpia, bañarme todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a estar de alguna manera, ¿sí?, condicionado, ¿sí?, por una serie de aspectos que van a tener que ver, bueno, con una serie de cuestiones que tienen que ver ya con un modelo de reproducción social, ¿sí?, en donde por ahí en los países capitalistas, neoliberalistas, con economías, ¿no?, como las que nos... Existe dentro del conjunto de la sociedad grupos de personas que van a quedar, ¿sí?, en desventaja o excluidos, ¿sí?, y eso va a hacer, ¿sí?, que la sociedad vaya variando. Entonces sí, ahí por ahí dicen hacer una dieta una fortuna. De vuelta, ¿sí?, cómo están los precios de los alimentos, cómo esto está relacionado con todos estos factores. Entonces todo esto hace de alguna manera, ¿sí?, a que repercuta también en mis decisiones, porque si yo quiero llevar a cabo una serie de cuidados, pero bueno, todos estos cuidados también van a estar condicionados por un montón de otros aspectos de estos planos que va a decir, pero son los planos que determinan la salud, ¿sí? Es el plano de la determinación social de la salud. Acá voy y vengo un poco con el texto, porque esto lo plantea en el texto 2, que se llama Proceso, Salud, Enfermedad, Atención y Cuidado, pero también se retoma esto mismo en el tema 3, que es determinantes y determinación social de la salud, ¿sí? Ahí está, en ese texto que es importante, el gráfico, el ejemplo de Marc Lalonde, ¿sí?, que fue un ministro canadiense, ¿sí?, que plantea que el campo de la salud está compuesto, la salud, va a decir, es un campo, ¿sí? No podemos pensar la salud como un aspecto o el otro, sino pensar, ¿sí?, en los componentes del campo. ¿Se acuerdan? El campo de la salud, el estilo de vida, la biología humana, el ambiente y el sistema de salud. Esos son los 4 componentes que dice Marc Lalonde, ¿sí? Ahora, no es uno u otro, ¿sí? Cualquiera de nosotros somos ese campo, va a decir Lalonde, de la salud, donde tenemos aspectos que son determinantes. Por ahora estoy un poquito no me acuerdo quién por ahí preguntó que no entendía bien lo de los determinantes. Bueno, voy a tratar de explicarlo un poco desde el campo, a ver si por ahí te ayuda. Algunos determinantes, ¿sí?, no son modificables, ¿sí? Por ejemplo, la biología humana, la herencia, ¿sí? Yo tengo este color de pelo, este color de ojos, este formato de cara, etcétera. Por ahí tengo una carga hereditaria de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces hay determinantes que no son modificables, digamos,
y otros que por ahí se pueden pensar, ¿sí? Como variando o con algunas cuestiones más para poder cambiarse o que podrían llegar a pensarse como factores protectores, pero también pensando que ciertos determinantes se pueden modificar y otros no, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver más con lo biológico, generalmente, bueno, obviamente está más asociado a lo que no se modifica, ¿sí? La edad, el sexo, en relación a lo que tiene que ver con las enfermedades, la carga genética, a eso me estoy refiriendo en este caso, ¿sí? No porque también acá sí estamos hablando, pues después lo tomamos, abro un paréntesis, perdón, hacemos la diferenciación entre sexo biológico y género, ¿sí? Cómo me autopercibo, cuál es el género que yo, digamos, con el cual me identifico. Todavía por ahí, para explicar el campo de la salud, Mark Lalonde, cuando plantea lo de la herencia genética y demás, por ahí se relaciona más con eso bien biológico, ¿sí? Que tenemos todos, por supuesto, ¿no? No lo desconocemos. Pero para pensar justamente en cuestiones de determinantes de la salud, determinación social, vamos a pensar en todos los demás interactuando, ¿sí? Entonces, ciertas enfermedades por ahí propias del sexo masculino, del sexo femenino, algunas cuestiones más propias de la infancia, algunos peligros o algunas cuestiones preventivas a pensar en la niñez, en la adultez y demás, ¿sí? Ese sería el campo, la parte de lo que sería la biología humana, ¿sí? Cuando él habla del otro aspecto del campo de la salud, que es el ambiente, el medio ambiente, él va a decir, bueno, el medio ambiente no es solamente el concepto de medio ambiente, del aire, de lo que me rodea, que por supuesto que también está relacionado con el medio ambiente, ¿sí? En ese sentido, pero bueno, también el medio ambiente es el entorno, ¿sí? La familia, las personas cercanas, las redes que yo tengo, ¿sí? Si yo soy una persona que por ahí estoy en una condición, digamos, migrante, ¿no? Cualquiera de nosotros nos vamos a vivir a otro país y entonces cambiamos drásticamente un montón de cuestiones, ¿no? O sea, perdemos nuestra red, porque en realidad nosotros acá, lo que cuando hablamos del concepto de redes como un determinante de la salud, estamos hablando, sí, de ese sistema de apoyo con el cual podemos o no contar, si lo tenemos o no, en situaciones de adversidad, en situaciones de problemas, en situaciones difíciles. Las redes sociales funcionan, sí, como ese soporte que garantiza, sí, un cuidado más y que impacta positivamente en la salud, sí. A mayor aislamiento, a mayor soledad, a mayor exclusión, ¿sí? Menos redes, y eso incrementa, digamos, el riesgo de por ahí producir o tener ciertas enfermedades dependiendo el contexto, ¿sí? Entonces, el medio ambiente puede ser un ambiente facilitador o puede ser un medio ambiente obstaculizador, ¿sí? Un ambiente que por ahí está condicionado por cuestiones de violencia, abandono, agresión. Eso impacta también en la salud, impacta, ¿sí? En el crecimiento, en el desarrollo, ¿sí? Y eso digamos, va a ir repercutiendo también, va a decir, en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ambiente, no hablamos nada más de el ambiente, ¿sí? Que habitamos, ¿sí? La definición de ambiente, que también, obviamente, ¿no? Como les decía recién, es importante y, por supuesto, ¿no? Si yo vivo en un ambiente contaminado, con mayor carga de ciertos, perdonen que voy admitiendo, y me distraigo. Les decía, con cuestiones que están relacionadas con agrotóxicos, por ejemplo. Antes decía, bueno, el campo es lo mejor que hay para vivir. Bueno, ahora depende de dónde vivas en el campo, también estás expuesto, tal vez, ¿sí? A emanar gases de los monocultivos, de los cultivos de un solo tipo de producto que en algunos casos, en la gran parte de la mayoría de los casos, digamos, utilizan, ¿sí? Ciertos agrotóxicos, que son unos productos para que se mueran los insectos, todos los
los bichos que podrían, lo digo así mal y a lo bruto porque no, obviamente que no soy experta en esto, ¿no? Pero, y que emanamos las personas, ¿sí? Que estamos cerca o directamente las personas que trabajan, ¿sí? En el campo. De igual forma en la ciudad, de igual manera, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con pantallas, celulares, cómo eso también nos va afectando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, cuando volvemos, yo hoy vengo, como les decía, pero esto de el modo de vida de una época también va marcando, ¿sí? Las enfermedades de la época, los problemas de la época, ¿sí? Pensemos en toda esta cosa de, bueno, de las redes sociales y cómo el comportamiento nuestro, de nuestros hijos, de los niños en general, las niñas, va cambiando a raíz de un tiempo a esta parte de que existe el celular, la tecnología como un medio, digamos, que es parte de nuestra vida actual, ¿no? De nuestra época. ¿Sí? Entonces, eso impacta, ¿sí? Los problemas de bullying, todo lo que tiene que ver con la violencia mediática, la violencia en las redes, va condicionando, ¿sí? Ciertos modos de enfermar, ciertos modos de responder a ciertos problemas que de alguna manera los tenemos que analizar en una mirada, en una lectura de época, ¿sí? En esta época que estamos viviendo, ¿sí? Claro, yo no entendía la parte virtual. Ahí, ahora entendí. Ah, bueno. Bueno, yo si voy, mi cabeza va más rápido, me dicen, ¿no? O sea, bueno, es una forma de pensar que se me ocurrió a mí, pero hay muchos otros ejemplos, digamos, ¿no? Pero también, si querés ponerle, qué sé yo, el hecho de estar expuestos tantas horas a la pantalla, por ahí pensándolo en relación más a algo por ahí más biológico, si querés, todo lo que tiene que ver, bueno, con los problemas de vista, los problemas de cervical, los problemas que no acumulamos las personas por estar así con el teléfono, insomnio, etcétera, como por ahí pensándolo más en un plano que tenga que ver, bueno, con cómo eso también impacta en nuestra salud. Se ha visto también, bueno, toda la carga que esto, van habiendo investigaciones, digamos, ¿no? Más avanzadas en relación a esto de los agrotóxicos, las nuevas tecnologías y cómo eso impacta también en los trastornos del espectro autista, en los problemas de fertilidad. Digamos, hay mucho que se está investigando, se está evaluando y mucho que está mostrando, bueno, cómo vamos cambiando como sociedad en función de los cambios que van apareciendo, ¿no? O sea, la sociedad va cambiando, el modo de vivir cambió, hoy por hoy conectamos, también esto de la globalización, ¿no? O sea, que esto antes no había. Acuérdense, los que son por ahí un poco más grandes, de la última, cuando fue la gripe A, la H1N1, que bueno, que por ahí no, seguramente hubo también, ¿no? Una suerte, bueno, de problemática parecida, pero no teníamos esta posibilidad que nos da hoy Internet, el celular, ¿no? De estar como acá y en el otro lado del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y es como un gran reality, ¿no? Lo que está sucediendo con esta pandemia, porque estamos como sobreestimulados también, ¿no? De información, y eso es el modo de vida de esta época, ¿sí? Con el que nos toca vivir también, ¿no? Con las fake news, no sé si conocen, ¿no? Las noticias falsas o vieron que por ahí sale algo que uno lee rápido, después se olvida, después no lo lee más, después era mentira, y quizá que nos quedó como que era verdad. Entonces, todo esto es el modo de vida de nuestra época. Dentro de este modo de vida están, acuérdense, los planos que planteaba Pedro Luis Castellanos. Dentro de esos planos están también los individuos que son los estilos de vida, ¿sí? Los determinantes de la salud, o sea, como conjunto de características, son esos que ustedes tienen descriptos en el texto 3,
y que están con un título incluso que se llama Las características de los determinantes. Gradiente social, ingreso, trabajo, educación, edad, sexo. Si ustedes se fijan, pueden como hacer como el intento de pensar, bueno, hay algunos que van más digamos, dentro de los 4 componentes del campo de la salud. Bueno, algunos pueden ir más en lo que sería la parte de la biología, yo igual todavía no termino de explicar todos, ¿no? Pero digo, algunos van más en lo que sería el ambiente. A ver. O sea, la genética, el lugar donde vivimos y cómo vivimos influye en la salud y cómo se trata por parte del Estado esas problemáticas. Claro, o sea, el Estado sería, digamos, si vos, en el plano de lo general, me adelanto un poco, pero vamos a verlo ahora. El plano de lo general es el plano de las políticas, ¿sí? En la segunda parte, ahora vamos a pasar después en un rato, tenemos políticas públicas. Las políticas públicas son la respuesta que da un gobierno ante un problema de la sociedad, ¿sí? La política se da a nivel general, en el plano general, a nivel del modo de vida, ¿sí? Para toda la población es una política o para un sector, para respuesta a un sector. ¿Cómo trata el Estado por parte de esas problemáticas? Bueno, tiene que ver, bueno, con las decisiones que toma un gobierno para dar respuesta, ¿sí? La genética sería lo que vos heredás, o sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu herencia, con tu carga genética, ¿sí? Puede ser, ¿sí?, que vos estés en un medio ambiente, ¿sí?, que estés vos, yo, todos nosotros, esta clase que estamos hoy, ¿sí? Y de todos nosotros, que somos 69 en este momento, bueno, de los 69, por ahí no nos vamos a enfermar todos, ¿sí? Y quizá se muera uno o dos de nosotros, estoy exagerando, por el hecho de que estamos expuestos, ¿sí?, a condiciones comunes, por ejemplo, vamos a imaginar ambientales, ¿sí?, que después van a impactar de diferente forma en cada uno de nosotros. Y eso va a estar muy relacionado, sí, con la genética, con la edad, con la mayor vulnerabilidad o no que vos tengas, ¿sí? Porque vos podés tener una serie de factores determinantes que te ponen en un mayor riesgo, ¿sí? Te hacen más vulnerable. Depende a qué problema estés expuesto. Por ejemplo, con esta pandemia, las personas adultas son personas de más riesgo, ¿vieron? Dentro del conjunto de la sociedad, algunas personas tienen más riesgo que otras, ¿sí? Las que tienen enfermedades crónicas o enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, ¿sí? Ante ciertas eventualidades, como este caso del COVID o cualquier otro, puede haber, ¿sí?, grupos de personas que estén más expuestos, ¿sí?, a enfermarse antes o primero, por llamarlo de alguna forma, ¿sí?, o tienen más riesgo de enfermarse contra otras personas que quizá por su edad, por su carga genética, por sus antecedentes, están en condiciones, entre comillas, más favorables, pero igual están expuestos, ¿sí? Acuérdense, agente, ambiente, huésped, bueno, están expuestos a un riesgo, pero dentro de ese conjunto por ahí están más lejos, ¿sí? No se acercan tanto al riesgo de enfermar primero. Pero aún así, dentro de ese grupo también están, y estoy mezclando todo, pero no importa, porque vamos a ir pasando, estamos entre el tema 3 con pobreza, ahora igual en todo caso lo vemos un poco más. Hay gente que es más vulnerable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está con más posibilidades aún encima, ¿sí?, de que si se enferma un adulto mayor, ¿sí?, pero que además es un adulto mayor que ya tiene más riesgo contra el resto, ¿sí?, por su edad, pero que está en una condición, ¿sí?, social de mayor vulnerabilidad porque es pobre, ¿sí?, porque tiene menos ingresos, ¿sí?, o dentro de esos ingresos tiene los más bajos, no se puede alimentar bien, o vive en un lugar de mucho hacinamiento, ¿sí? Entonces esa persona es más vulnerable aún, ese concepto de vulnerabilidad, ¿no? Como no se va a poder recuperar, ¿sí? Porque va a tener más todavía, ¿sí?, determinantes de riesgo. Entre todos ellos, ¿sí?, siempre la pobreza es un factor determinante que, digamos, tiene como satélites alrededor, ¿sí?,
que nos alertan de un mal pronóstico, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes reciben el día de mañana un paciente, un usuario del sistema, y vienen a atenderse en una condición de más pobreza, de extrema pobreza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Posiblemente, desde, vamos, ¿no? Mala alimentación, malas condiciones de vivienda, quizá poco acceso a la educación, ¿sí? O educación incompleta, o analfabetismo. Entonces, todo eso te va condicionando. ¿Cómo condiciona? Condiciona tu desarrollo infantil saludable. Acá presten atención los que me preguntaban lo de los determinantes, porque estoy repasando y doy ejemplos con determinantes, con características. Los determinantes sociales de la salud y sus características. Desarrollo infantil saludable. ¿Qué quiere decir esto? Tener la posibilidad, bueno, los primeros años de vida son, digamos, es lo que se llama, cuando nace la hora de oro, esa primera hora de vida, ¿sí? Que es como esa vacuna, ¿no? Que es la inmunización natural, si la madre puede dar la teta, porque obviamente no en todos los casos pueden, pero supongamos que puede, ¿sí? Esa inmunización biológica natural, ¿no? De la madre. Y después esos primeros 1000 días, ¿sí? Que son determinantes a futuro, ¿sí? De los primeros 2 años de vida, piensen, si tienen hijos, y si no, piensen en cualquier chico, desde que nace hasta los 2 años, aprende casi todo lo que va a necesitar para el resto de su vida, ¿sí? Después, por supuesto, su inteligencia se va perfeccionando, pero piensen, en los primeros 2 años, ¿sí? 2 años y 6 meses. Piensen todos los cambios que hace un niño en poco tiempo, cómo va cambiando, ¿sí? Una persona en los primeros 5 años de vida, todo lo que sabe hacer, cuando empieza la primaria. Entonces, todo ese periodo, ¿sí? Si el niño está mal alimentado, si tiene problemas habitacionales, ¿sí? Si sufre de alguna enfermedad respiratoria y el entorno, ¿sí? Su ambiente es un ambiente que, en lugar de facilitar, podría llegar a enfermarlo aún más, y tiene riesgo hasta de morirse un chico en una casa donde fuman adentro, donde por ahí encienden leña para calefaccionarse porque no tienen otro sistema de calefacción, donde hay mucha humedad, donde hay un piso de tierra, ¿sí? Todo eso es completamente perjudicial, por ejemplo, en un niño o una niña que nace o que tiene problemas respiratorios, ¿sí? Entonces, no van a morirse todos los chicos con una infección respiratoria, pero los que están en condiciones de extrema pobreza, puede ser que mueran, ¿sí? Y esos son determinantes de la salud, determinantes sociales. A eso, que es lo biológico, o a esa herencia, se le agrega el contexto. El contexto puede enfermar o puede colaborar de alguna manera para que una enfermedad no progrese, ¿sí? La educación de los padres son los que cumplen el rol, no estoy pensando si está la madre, el padre presente, puede ser la abuela, la tía, la persona que lo cuide, cualquiera que encarne el rol, ¿sí? De maternar en el sentido de vuelta, no de ser la madre, sino del maternaje, que es esa disponibilidad para criar, para educar, para estar, ¿sí? Cuanto mayor, digamos, nivel educativo tiene la persona que encarna el rol, eso es un condicionante protector, ¿sí? Es un factor de protector. A menor nivel educativo, ¿sí? Incrementás el riesgo también, ¿no? Porque hay imposibilidad de leer carteles, de leer indicaciones, de leer recetas, de entender a veces, ¿sí? Un tratamiento, y todo eso condiciona, ¿sí? Por eso cuando vemos el tema familia, que también está acá en esta primera parte, pensamos, la familia con múltiples formas, ¿no? O sea, uniparental, un padre o una madre que quiere tener un hijo, ¿sí? Familias monogámicas, la familia tradicional, que es la que por ahí surgió, ¿no? Con el capitalismo, padre, madre, hijos, hijes, ¿no? Familia ensamblada, digamos, todos esos ejemplos de familia, que yo ahora no me los acuerdo todos de memoria, pero el que quieran vale, ¿sí? Como familia. Entonces decimos, bueno, la familia es un factor importante como determinante de la salud, ¿sí?
porque la familia condiciona también, ¿sí? El primer eslabón, digamos, de cuidado está en la casa, es la familia, ¿sí? Somos seres sociales, somos seres que, si no estamos en un contexto de sociabilidad, no sobrevivimos, no podemos sobrevivir. Tenemos algunos vagos reflejos cuando nacemos, pero esos reflejos los vamos perdiendo, no desarrollamos, ¿sí? No traemos un capital de recursos como los animales que nos permiten la supervivencia más allá de que tengamos a alguien que nos críe. Entonces necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos estimulen, ¿sí? Si al bebé uno no lo estimula, ese bebé empieza a perder, ¿sí? El interés por el entorno y son esos niños que después tienen problemas por ahí a largo plazo se empieza a ver, ¿sí? Problemas de sociabilización, problemas para hablar, ¿sí? En algunos casos se pueden recuperar, en otros cuesta más, ¿sí? Y volvemos a esto que les decía al principio, los primeros años de vida son irrecuperables en muchas cosas, ¿sí? Entonces es importante. Entonces la familia cumple un rol, ¿sí? En el proceso de determinar también procesos de cuidado, de autocuidado, en la salud, ¿sí? Y bueno, esto mismo está en ese texto que es familia y comunidad y se relaciona con los determinantes sociales. Los determinantes sociales de la salud, yo recién les mencionaba el ejemplo, bueno, desarrollo infantil, otros determinantes, el trabajo, ¿sí? O sea, ¿cómo es tu trabajo? Si trabajas en un ambiente de mucha tensión, hay ciertos trabajos que también hay estudios, ¿no? que demuestran que algunos trabajos, digamos, no favorecen, sino que las personas que trabajan ante ciertos, en ciertos espacios de mucha tensión, de mucha presión, ¿sí? Pueden llegar a tener, ¿sí? Mayor propensión, no todos, pero sí tienen una mayor propensión, ¿sí? A sufrir ciertas enfermedades laborales o cierto tipo de adicciones, ¿sí? Entonces, hay ciertos estudios que muestran, ¿no? El nombre de la diapositiva que va. No, acá yo me colgué con la diapositiva. Estoy un poco acá en modelo biomédico. Dejé de compartir un ratito para ponerme a hablar. A ver, les paso un toquecito. Esperen que estamos por acá. Ahora les voy a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad, que eso también es importante que lo sepan. Yo estoy acá ahora, en los determinantes de la salud, ¿sí? Y un poco en esto, ¿no? Estas serían las características de los determinantes, ¿sí? Los factores determinantes no actúan aisladamente, ¿sí? Eso es importantísimo, no es una cosa pura y exclusiva, o sea, no es condición genética o de género, listo, chau, soné. No, es la combinación, ¿sí? De ciertos aspectos determinantes que pueden, digamos, funcionar de alguna manera como factores más protectores o de riesgo. Se sabe, ¿no? Que ciertos, digamos, educación, trabajo, acceso a la vivienda digna, salud, bueno, obviamente funcionan, ¿sí? Como un cinturón protector, ¿sí? A mayor exclusión, menores posibilidades de acceder a una buena alimentación, a la educación. Si vos tenés un nivel educativo bajo, vas a tener un trabajo, ¿sí? Al que podés aspirar, pero que no vas a poder tener un trabajo mejor remunerado, con mayores posibilidades de desarrollo personal, a mayor nivel educativo, por supuesto, mayores posibilidades de conseguir mejores trabajos, tal vez ustedes mismos ya estén experimentando, ¿no? El hecho de estar estudiando, de ser estudiantes universitarios, les da la posibilidad de poder postularse para trabajos de otra calidad, ¿sí? Y con el tiempo ustedes van a ser futuros profesionales, ¿sí? Futuros y futuras, entonces eso también va a impactar positivamente en ustedes y en el entorno cercano de ustedes, en sus familias,
y en si tienen hijos, hijas también, ¿no? Digamos, eso para pensarlo, ¿no? En cómo va repercutiendo. Entonces, cuando yo decía lo del trabajo, ¿sí? Si yo tengo un trabajo donde estoy expuesto, bueno, expuesta a mucho estrés, a situaciones por ahí de mucha presión, o para trasladarme a mi trabajo tengo que viajar muchas horas, como es el tema del transporte, dónde yo vivo y a dónde trabajo, cuántas horas invierto viajando de mi tiempo, ese horario, digamos, que condiciona, ¿no? De mis hábitos, porque volviendo a esto del estilo de vida, si yo quiero hacer deportes, pero en realidad para ir a trabajar me tengo que levantar a las 5 o 6 de la mañana, viajo, incómoda, que es lo que nos pasa a casi todos, ¿no? Por eso pongo el ejemplo. En un transporte que por ahí es inseguro, con un montón de dificultades hasta llegar al trabajo, llego a mi trabajo, estoy, ¿no? En una situación que puede ser que esté en una situación, digamos, de trabajo agradable, para no hacerlo todo tan terrible, ¿no? Trabajo en un lugar que me gusta, de lo que me gusta, pero bueno, me tengo que trasladar y de nuevo, para volver a mi casa, como me queda lejos, vuelvo y llego muy tarde. Y bueno, vamos a agregarle un detalle. Aparte de todo, si además soy mujer, cargo, ¿sí? Con esta cuestión de, digamos, ciertos estereotipos o mandatos de género que están hoy por hoy en discusión, pero que todavía están muy naturalizados, ¿no? Que las tareas domésticas las hacemos las mujeres, que somos mejores cuidando, que somos mejores acompañando, que todo lo demás. Entonces, trabajamos afuera y trabajamos en casa, pero ese trabajo en casa es un trabajo que no está visible, está invisibilizado, obviamente no está remunerado y tenemos una sobrecarga, ¿sí? Es la sobrecarga con la que vivimos las mujeres, las personas que tienen una identidad de género que no es justamente los varones cis, y entonces, bueno, todos esos procesos de cuidado generalmente se llevan adelante por mujeres o personas de sexos distintos, digamos, que hace que, perdón, de géneros distintos, que hace que, bueno, que encarnen, ocupen ese rol de cuidar a otros, ¿sí? De hacer las tareas domésticas, de criar a los chicos, cuidar a veces a un familiar, a veces, digamos, ¿no? Yo siempre digo, el Día de la Madre están las madres de sus hijos y las madres de sus madres, de sus hermanos, de sus familiares, ¿no? Hay gente que por ahí no quiere tener hijos, no puede, elige no tener hijos, pero es cuidador o cuida a otra persona, ¿no? Entonces, generalmente, y eso está recontraestudiado, no es, o sea, no es una queja, es así, somos las mujeres las que hacemos un trabajo sobrecarga. Eso impacta en nuestra salud y también impacta, digamos, dentro del conjunto de la sociedad, somos un grupo que convocamos, digamos, ¿no? Muchos puestos laborales, trabajamos, estudiamos, somos un número importante, pero los cargos son ocupados por los cargos más jerárquicos, los mejores pagos, todavía siguen siendo ocupados por varones. Y bueno, las generaciones más jóvenes, no digo las de mi edad, sino las de 20 y pico, están, o menos, ¿no? De 20 para abajo, están reconociendo con mucho más claridad, ¿no? Esta diferencia de género que por ahí está muy naturalizada en las personas más grandes y en las personas de mi generación está un poco cuestionada, pero también hay mucho naturalizado, ¿sí? Entonces, bueno, son procesos que posiblemente vayamos viendo con los años, los cambios, ojalá, pero bueno, que todavía estamos muy atravesados, ¿no? Por estas problemáticas propias del género, ¿sí? Bueno, más o menos las características de los determinantes, o sea, si tienen alguna pregunta puntual, pero un poco decía esto, ¿no? Las condiciones de migración, de género, las religiones, o sea, todo lo que lleva a, bueno, a que pueda ser marginado, excluido, discriminado, discriminada, digamos, ¿no? Un poco
poco les di ejemplos así en líneas generales de estos atributos, ¿no? Recuerden que no se trata de uno u otro, y que si ustedes se ponen a mirar y se fijan en el campo de la salud, está esta cuestión, digamos, de... Sí, ya voy. Eso de los sistemas de salud está un poquito más adelante, todavía estoy por la primera parte. Ahora, voy a hablar de toda la materia. Que decía esto, ¿no? El sistema de salud es otro de los componentes del campo, y bueno, ¿cómo interactuamos con este sistema de salud? ¿Sí? Este sistema es un sistema que tiene políticas de salud, es inclusivo, existen barreras es todos aquellos impedimentos que hacen que yo llegue al sistema, ¿no? Barreras geográficas, porque vivo lejos, barreras administrativas, cómo es el funcionamiento de los hospitales, de los turnos y demás. Bueno, todo eso hace, ¿sí?, al sistema. Si existen políticas públicas de salud, si son para un grupo, para todos y demás, ¿sí? Una cosa que les quería decir antes de seguir un poco adelante con esto, es que en el texto número 2, acá fui un poco de 2, 3, todo junto, ¿no? Determinantes, les hablé un poquito de eso. Tenemos esto, ¿sí? Lieber y Clark plantean esta idea de que las enfermedades son consecuencias de un proceso dinámico, y esta historia natural de la enfermedad es la consecuencia de la interacción entre agentes causales, ¿sí? Esta tríada ecológica, ¿sí?, que interactúan luego de un periodo de incubación variable, ¿sí?, con el huésped, dando lugar al desarrollo de la enfermedad. En realidad, o sea, cuando surge este modelo, este esquema de historia natural de la enfermedad, digamos, claramente se puede interpretar, aprender bien en lo que sería una enfermedad infecto-contagiosa, digamos, ¿no?, de transmisión. A nosotros nos ayuda para pensar, ¿sí?, en los periodos que proponen, ¿sí? Hay 3 periodos en esta historia de la enfermedad, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros estamos con una predisposición a enfermarnos, ¿vieron? Predisposición al riesgo, ¿sí? Estamos expuestos a un agente causal de una enfermedad, ¿sí? Estamos en un equilibrio, ¿sí?, nuestro organismo, y entonces cuando hay una predisposición y un ingreso de alguno de estos agentes, ese equilibrio se rompe y es cuando sucede, ¿sí?, la enfermedad. Los periodos que proponen Lieber y Clark son 3: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo pospatogénico, ¿sí? El periodo prepatogénico es ese periodo donde no hay enfermedad, la persona está sana, ¿sí?, y está, digamos, expuesta, cualquiera, ¿no?, de nosotros, ¿no?, en estado de salud, sin síntomas evidentes, signos de ninguna enfermedad, puede estar expuesto a un agente causal, ¿sí? Cuando se rompe ese equilibrio homeostático, entonces empezamos a pensar en el periodo patogénico, que tiene dos estadios, ¿sí? La fase presintomática, ¿sí?, y la fase sintomática, o el estadio clínico, ¿sí? En la fase presintomática, nuestro organismo ya empieza a experimentar algún cambio, pero nosotros no lo percibimos, tal vez, ¿sí? No tenemos ningún síntoma evidente de nada, de ninguna enfermedad. No tenemos tos, no tenemos fiebre, no tenemos ningún tipo de evidencia que nos haga pensar que podemos llegar a tener una enfermedad. Pero sí puede ocurrir, ¿sí?, que se pueda detectar alguna enfermedad o algún problema de salud con un examen, ¿sí? Entonces ahí es cuando funciona la prevención secundaria, en ese diagnóstico precoz, ¿sí?
Por ejemplo, me voy a hacer una rutina de análisis porque me mandan, no sé, para el trabajo, porque a mí me gusta hacer mi análisis todos los años, lo que sea, y me encuentran que hay ciertos valores que da mi análisis que están fuera de lo esperado, de lo que serían los valores normales, ¿no? Entonces, ese diagnóstico precoz, ¿sí?, hace que rápidamente se pueda empezar a actuar y a, por ahí, repetir los análisis, buscar otros análisis, hacer otros estudios, dependiendo de lo que vaya surgiendo en el caso, ¿sí? La fase clínica es la fase sintomática de cualquier enfermedad en donde yo evidencio signos y síntomas de una enfermedad. Tos, fiebre, moco, no sé, erupción en la piel, sarpullido, granitos, dependiendo de la enfermedad, ¿se entiende? Entonces, ya la enfermedad se desarrolla con sus signos y sus síntomas evidentes y eso permite que se produzca también un diagnóstico y acertadamente a veces se puede hacer el tratamiento, ¿sí? Y la enfermedad evoluciona, dicen Lieber y Clark, ¿sí?, en este último periodo, ¿sí?, que es el pospatogénico, que puede ser que, bueno, que luego de ese tratamiento que a mí me dan, puede ser remedios, tomar pastillas, no sé, seguir el curso de una gripe hasta curarme, lo que sea la enfermedad, ¿sí? Y entonces pasarías a ese periodo que es el pospatogénico, que es el periodo donde la persona se cura, ¿sí? O puede ocurrir que una enfermedad deje alguna secuela, ¿sí? Ay, acá estoy, esperen. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Yo, la que no lo vi era yo. Curación, incapacidad, cronicidad o muerte, ¿sí? Quizá algunas comisiones, no lo sé, si no importa, se los cuento un poco así a la apurada, trabajaron con un material que es la desinformación aliada del cáncer cervicuterino, ¿sí? El cáncer de cuello de útero es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres en la Argentina, ¿sí? A pesar de que es prevenible, evitable, ¿sí?, las mujeres enferman y mueren, hasta mueren de este tipo de cáncer, que se puede detectar tempranamente con estudios frecuentes, pero que además es completamente prevenible, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a esto, ¿sí?, al periodo prepatogénico, en ese periodo es en el cual no hay enfermedad y entonces tenemos oportunidades de intervención. Y cada periodo, dice Lieber y Clark, los tenemos que pensar nosotros como oportunidades para realizar acciones de prevención, ¿sí? Son oportunidades de intervenciones preventivas. Siempre, obviamente, vamos a apuntar a lo que sería la intervención preventiva primaria. ¿Por qué? Porque la intervención preventiva primaria se lleva adelante en la población cuando la población está sana, ¿sí? Cuando no hay enfermedad, pero sí hay, obviamente, ¿sí?, exposición, posibilidades de enfermarnos, pero estamos sanos. Entonces las inmunizaciones, las vacunas, son un ejemplo de intervención preventiva primaria, ¿sí? En estos casos que están relacionados con las infecciones de transmisión sexual, ¿sí?, como por ejemplo el virus del papiloma humano, es un tipo de virus que puede producir, en algunos casos, puede llegar a producir cáncer cervicuterino, ¿sí? Entonces, las intervenciones preventivas primarias en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva están relacionadas con la educación sexual integral, ¿sí? Todas esas oportunidades de intervención que nosotros vamos a tener en temas relacionados con la salud sexual son primarias, son de tipo primario, cuando hablamos de educación sexual, de ESI, ¿sí? En las escuelas, desde las edades más tempranas, a medida que van pasando los años, poder acercar, ¿sí?, información. Además, existe una vacuna que se da a los 11 años a las niñas para prevenir justamente
a futuro el cáncer cervicuterino. Otro tipo de acción preventiva es los exámenes, ¿sí? Eso se da, digamos, todo lo que sea pesquisa, hacer análisis, hacerse las mujeres el Papa Nicolau, la colposcopía, que son esos estudios que se recomiendan, ¿sí? Para justamente detectar de forma temprana algún tipo de anomalía, son acciones de prevención secundaria. ¿Por qué? Porque lo que están buscando justamente es detectar algo, ¿sí? Detectar alguna anomalía o una enfermedad, en el caso que sea, ¿sí? Entonces, siempre, todo lo que sean estudios de rutina y demás, esos son ejemplos de prevención secundaria. Si estás buscando, te diagnostican o te vas a tu casa con el resultado y estás sana, digamos, ¿no? Pero ahí viene justamente el hecho, digamos, ¿no? Que hay que seguir insistiendo y trabajando con la concientización, la educación en relación a estos temas, y es una cuestión, ¿no?, de pareja, no es solamente algo de las mujeres, sino que es importante que también en el caso de las parejas heterosexuales, varón-mujer, o sea, conozcan, ¿sí?, las formas de contagio, los tipos de tratamientos que hay, y bueno, haya diálogo y haya posibilidades de tener información. Las mujeres accedemos, ¿sí?, de manera gratuita en todas las salitas, que sería el primer nivel de atención, en las salitas del barrio, en el CAPS, a la posibilidad de hacernos estudios que pueden llegar a diagnosticar en etapas muy tempranas, ¿sí?, este virus del papiloma humano. Tiene un tratamiento que no es para nada complicado, y en algunos casos, dependiendo, ahí volvemos a los determinantes, ¿no?, la herencia, los factores predisponentes, el periodo de la historia de la enfermedad en el cual se encuentran, puede llegar a suceder que una mujer tenga un diagnóstico de un cáncer cervicuterino, y dependiendo también en el periodo en el que se encuentra, las posibilidades del tratamiento, va a tener mayor expectativa de vida, mejor calidad de vida, o no, digamos, ¿no? Ese material que yo les cuento es un estudio que se realizó, una encuesta, y que muestra cómo las mujeres, manteniendo falsas creencias, diferentes ideas erróneas, la mayoría, en relación al virus del papiloma humano, a estos tipos de cáncer, y que de alguna manera explican por qué las personas, digamos, mueren, ¿no?, las mujeres, ¿no? Porque en general no se hacen los estudios de rutina, desconocen en algunos casos esta posibilidad de hacerse los análisis. Muchas personas tienen esta creencia, digamos, ¿no?, que nosotros podemos decir, bueno, podríamos decir pasada época, pero en realidad la mayoría de la gente tiene como esta idea de que al médico se va cuando uno está enfermo, ¿sí? Y nosotros lo que tratamos de decir es, bueno, en realidad tenemos que estar en contacto con el sistema cuando estamos sanos, ¿sí?, para poder recibir todas las acciones de intervenciones preventivas primarias para poder llegar a tiempo y prevenirnos, digamos, ¿no? Bueno, las creencias son múltiples y variadas, entre ellas, bueno, ¿para qué voy a ir al médico si estoy sana? Tengo que hacer las cosas de la casa, se postergan, muchas mujeres nos postergamos en la salud por estas cuestiones de cuidado. También, bueno, algunas mujeres realizan los estudios pero no van a buscar los resultados, con lo cual no entienden la importancia, ¿no?, de que un estudio con un resultado, el resultado es justamente lo que te va a dar la oportunidad de un tratamiento si te detectan algo, ¿sí? Y otras mujeres asocian este tipo de estudios con ideas equivocadas, ¿no?, de que por ahí el cáncer vive dormido en el cuerpo, y una relación sexual brusca o un estudio como el Papa Nicolau y la colposcopía puede despertar el cáncer dormido. Todas falsas creencias. Entonces eso explica un poco que a veces las representaciones, ¿no?, que tenemos acerca de ciertas enfermedades están atravesadas por mitos, por cosas que nos cuentan, por cosas que nos dicen, por cosas que repiten nuestros familiares, que dicen en nuestra casa todas las mujeres somos sanas, o todas las mujeres morimos de tal cosa, y bueno,
eso se va repitiendo, lo vamos reproduciendo y bueno, a veces tanto funciona como una barrera para poder llegar al sistema, aparte de barreras propias que el sistema tiene, que son, ¿no?, la cantidad de trabas que a veces tenemos, ¿no?, para ir en un turno, que el turno tarde, que a veces dan 10 turnos, que no te quieren atender, o fuiste y había paro, etcétera, etcétera, etcétera. Es una combinación, ¿sí? Entonces decía, bueno, la evolución de la historia natural de la enfermedad puede pasar, ¿sí?, por esos estadios, y la persona puede quedar en un estado de incapacidad con una enfermedad crónica, ¿sí?, o sea, teniendo que hacer tratamiento permanentemente, o puede suceder el peor escenario, que es la muerte, ¿sí? Voy a tratar de meterle un poquito de pata porque veo que es la hora y no vamos a llegar nunca al final. Bueno, acá yo lo que les di es un pantallazo como de los primeros temas, ¿sí? Hablé un poco de pobreza, hablé un poco de género, hablé un poco de familia, ¿sí?, de medio ambiente, que sería todo esto que encontramos en la primera parte, ¿sí? Entonces, yo lo que quisiera es, si ustedes tienen alguna pregunta, me van diciendo acá por el chat, como siempre. Pero si no, pasamos un poquito, también eso que usted nos cuenta puede ser por falta de información. Claro, sí, totalmente. Estamos atravesados por todo esto que vos decís, Cande, creo que es, ¿no? Las creencias, la religión, lo que me dicen en mi casa, lo que me enseñan o lo que no me enseñan. Son un montón de aspectos, sí. Es decir, por eso, cuando pensamos en el concepto de salud, primero tenemos que pensar que lo que nosotros entendemos por salud, lo que yo entiendo por salud, no necesariamente es lo mismo que va a entender esa persona, ese otro, otra que yo voy a tener enfrente mío cuando trabaje, cuando atiende y demás. Cada uno de ustedes, yo, todos estamos atravesados por la cultura, la familia, la educación, el acceso que tuvimos a la información, ¿sí? Todo eso va a estar relacionado con, bueno, con las posibilidades que tengamos, ¿no?, de acceder o no a la información, ¿sí? Y eso condiciona muchas veces, ¿no?, lo que creemos, lo que pensamos, ¿sí? Y el profesional o la profesional que está delante nuestro, nosotros tenemos que trabajar como profesionales, ¿no?, para poder integrar, ¿sí?, a esa otra persona que viene con todo ese capital cultural, porque si no es mi cultura contra tu cultura, la de otro, y entonces yo no estoy teniendo una concepción de la salud que integra, ¿sí?, estos aspectos, sino que estoy parada en un modelo de atención donde lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo digo, es lo valioso, porque yo soy profesional, porque estudié, porque me lo enseñaron así, y de alguna manera anulo, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con esa otra persona que está consultando o se viene a atender. La prevención cuaternaria, ya estoy, seguimos. Está en ese mismo texto, no está ahí en la historia natural de la enfermedad, sino que la pensamos como esas intervenciones que en realidad, o sea, sirven para no sobre medicalizar, sobre cargar de tratamiento a un paciente o a un grupo de pacientes, digamos, ¿no? Ustedes lo tienen ahí en el texto, creo que está en el texto 2, si no me equivoco. A ver, déjenme que me fije porque no les quiero hacer mezcla. Si no me equivoco, está en el proceso salud, enfermedad, atención y cuidado. Los tipos de intervenciones preventivas y la cuaternaria. A ver. Sí, acá. Lo tienen en el texto, no sé si me ven acá, pero es proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? Bueno, está relacionado con esto, ¿sí?, que les decía, ¿sí?, con la posibilidad de que, bueno, la persona no tiene dolencia, no tiene enfermedad, ¿sí?, se debería aplicar la prevención primaria. Cuando la persona no tiene dolencia pero tiene enfermedad, prevención secundaria. Cuando la persona tiene la enfermedad y la dolencia, prevención terciaria.
y cuando la persona tiene la dolencia pero no tiene una enfermedad, se debería aplicar la prevención cuaternaria, ¿sí? Es este enfoque que tiende, sí, a esto de la medicalización de la vida cotidiana, que está creo que en el primer material, que hay también, ¿no?, como una tendencia mecanicista, ¿no?, también de que el tratamiento sea la medicalización, todo lo que sería el modelo tecnocrático, el modelo biomédico, por ahí funciona más desde esa mirada, ¿no? O sea, obviamente que es importante, ¿no? De hecho, en esta pandemia, obviamente, bienvenida la vacuna, bienvenido el avance, pero pensar, ¿sí?, que no necesariamente siempre se tiene que trabajar con un modelo, ¿sí?, que atienda el proceso salud-enfermedad, es todo lo que vengo diciendo, o sea, es un proceso que tiene en cuenta, ¿sí?, el modelo de atención, los determinantes, los cuidados, eso sería el proceso salud-enfermedad, atención y cuidado, ¿sí?, que la salud no es un estado, ¿sí?, es algo dinámico y que interviene en ella este proceso de atención, ¿sí? Bueno, relacionado con esto de la prevención, no, está bien, relacionado con esto de la prevención que vengo hablando, tenemos lo que sería la promoción de la salud, la atención primaria de la salud, que ya empezamos como a entrar en la última parte de la cursada, o lo que sería el segundo parcial. La promoción de la salud, digamos, consiste en poder acercarle a la población todos los medios, la mayor posibilidad de estar informados, de estar, digamos, de tener al alcance, ¿sí?, todas las posibilidades para poder tomar las mejores decisiones, para poder llevar adelante, ¿sí?, el mejor control de la salud y tener esa información, ¿sí? Entonces, este concepto de promoción de la salud va a surgir, se va a desarrollar, o sea, ustedes lo tienen ahí en el material, en Ottawa, ¿sí?, en Canadá, y de esa reunión, digamos, de referentes de distintos países, surge ese documento que se conoce como la Carta de Ottawa, que es importante que lo miren, que lo lean, ¿sí?, porque plantea 5 campos de acción, ¿sí?, para la promoción de la salud. Esos 5 campos de acción son estos que ustedes tienen acá, ¿sí?, que es justamente que digamos, un país que funciona pensando, ¿no?, en desarrollar acciones de promoción de la salud para la sociedad, debería seguir estos lineamientos. En primer lugar, la elaboración de políticas públicas saludables, ¿sí? Las políticas públicas saludables se refiere justamente a poder pensar, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver, bueno, con esto, ¿no?, lo que dice después, la creación de ambientes saludables, que el sistema de salud, los servicios, los trabajadores se reorienten a trabajar para la prevención de la salud, ¿sí?, que se le dé espacio a la comunidad y a la participación en relación a todo lo que tiene que ver con poder integrar, ¿sí?, todo lo que la sociedad, la comunidad va necesitando. Creación de ambientes saludables, por ejemplo, está relacionado con las políticas. Por ejemplo, puede ser lo que habitualmente por ahí se ejemplifica como, bueno, espacios al aire libre, de recreación, tener posibilidades, bueno, de desempeñar todo lo que sea actividad física y demás, pero también políticas públicas saludables tiene que ver, bueno, con que las personas que están en el plano de la gestión, que es digamos, en el gobierno, puedan legislar, ¿sí?, bueno, leyes o ciertas acciones que ayuden, ¿sí?, a todo lo que tenga que ver con la creación de entornos saludables desde otros puntos de vista. Por ejemplo, vieron que está en debate la ley del etiquetado frontal de ciertos alimentos. Bueno, si nosotros cuando compramos un alimento contamos, ¿sí?, con etiquetas claras, ¿sí?, que digan la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas, si esto me perjudica o no, y demás, bueno, eso sería una política, por ejemplo, ¿sí?, pública relacionada con el etiquetado frontal de los alimentos, la información
clara, necesaria, de todo lo que vamos a comer y que nos permite tomar decisiones que van a repercutir en nuestra salud, por ejemplo. Otra cuestión tiene que ver, bueno, con esto que hablábamos hoy, ¿no? Todo lo que es la industria agroecológica, la industria alimentaria, cómo se manejan los precios, cómo se permite o se limita, ¿sí?, el ingreso de ciertas cadenas multinacionales de alimentos, cómo se legisla en relación, bueno, a todo lo que tiene que ver con las políticas ambientales, con el uso de agrotóxicos. Todo eso, ¿sí?, impacta, son políticas públicas que impactan en la salud de la población, ¿sí? ¿Qué se destina, digamos, de los recursos económicos para poder llevar a cabo acciones que tienen que ver con educación para la salud? En promoción de la salud se habla también, como ejemplo, ¿no?, de los kioscos saludables en las escuelas, qué consumen los chicos y las chicas en los recreos, digamos. Todo eso está relacionado con acciones que tienen que ver, en cierta forma, con las políticas, o sea, con las decisiones políticas que va llevando adelante un gobierno y con la posibilidad que tenemos las personas de acceder a la información, ¿sí? Cuanto más disponible esté la información, más decisiones yo voy a poder tomar en relación a mi salud. Si esa información es accesible, es clara, si yo voy pudiendo tener todo lo necesario para tomar las mejores decisiones, eso va a repercutir positivamente en la salud, ¿sí? Y la promoción de la salud, digamos, es intersectorial, combina diferentes sectores, no es exclusivamente algo que surja del sistema de salud o de lo que sería el hospital, la salita, alguno de los efectores, sino que pensamos que la promoción de la salud se puede llevar adelante, desarrollar en cualquier espacio donde las personas estamos habitualmente, ¿sí? Puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser el trabajo, ¿sí? Esos espacios donde las personas pasamos mayor parte de nuestro tiempo, ¿sí?, son espacios ideales para trabajar, ¿sí?, en la promoción de la salud, ¿sí? ¿Cómo se puede promover estilos de vida saludables? Bueno, por ejemplo, promocionando acciones que tienen impacto en la calidad de vida, ¿sí? Esto que decía hoy yo. La lactancia materna, bueno, siempre va a ser dentro de las decisiones de cada mujer, de cada persona gestante y de las posibilidades, algo que se respeta, ¿sí? Si la persona quiere o no quiere amamantar. Pero la idea es que se promocione, por ejemplo, la lactancia como el alimento más recomendado, el más saludable, ¿sí?, contra cualquier otro alimento, ¿sí? Porque la lactancia, ¿contra qué compite? Hay baja, ¿sí?, adhesión. Las mujeres, las personas gestantes, en realidad no dan la teta, ¿sí? Pero esto, ¿qué pasa? Hay, por un lado, una competencia, ¿no?, como imposible de ganarle, ¿no?, a la publicidad. La publicidad, ¿qué te dice? Que vos dale una lechita, el bebé duerme toda la noche, tiene todos los nutrientes, todo lo necesario, no hay tantas campañas a nivel masivo, ¿sí?, como las hay en las revistas, o sea, no contratan a las modelos de moda, a las personas más influencer, digamos, de la época, para promocionar la lactancia o la teta. En realidad los contratan, ¿para qué? Para promocionar una leche de fórmula o ciertos alimentos que son sustitutivos, digamos, de este alimento natural. Y a esto, por ejemplo, pensemos, ¿no?, se le suma que se promueve la lactancia, se recomienda que la lactancia sea el alimento exclusivo por lo menos los primeros 6 meses de vida, pero ahí volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Las mujeres tenemos como una serie de barreras ya propias por el género y estamos además condicionados por otros factores. El trabajo, ¿sí? ¿Cuántos días tenemos de licencia? ¿Cuántos días tienen de licencia los varones? Si es que podés tomarte una licencia, si es que tenés un trabajo que te lo permite, ¿sí? Es necesario contar con una red, contar con apoyo, y muchas veces
todo eso fracasa por un montón de factores, ¿sí? Entonces, bueno, pensar la promoción de la salud tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar acciones de poder brindar información, ¿sí? Espacios libres de humo pueden ser ejemplos de promoción de la salud, ¿sí? En la universidad, ¿sí? Por ejemplo, contar con dispenser, contar con agua, contar con la posibilidad de comer un alimento balanceado, económico, a poder comprar frutas, verduras. No sé si alguno ya estuvo en la universidad, porque si empezaron hace poco, nos tocó todo virtual, pero para los que por ahí vienen cursando desde antes, bueno, todo lo que hay disponible, digamos, ¿no? Hay un proyecto que, bueno, no se pudo impulsar por la pandemia, pero ya está disponible, ¿sí? Un lactario para que todas esas personas que están en etapa de amamantamiento puedan extraerse la leche en el momento en el que están cursando. Hay un lactario en la universidad, hay posibilidades, bueno, de acceder a ciertos alimentos con la feria que se hace de emprendedores, que venden, bueno, frutas, verduras, productos locales. Bueno, son todas acciones que están llevadas a cabo para impulsar, ¿sí? Hábitos saludables, ¿sí? Promover estilos de vida saludables. Eso es un poco a lo que apunta a la promoción de la salud. Pasamos ahora, yo voy pasando cualquier cosa, ustedes me dicen, ¿sí? Entonces, una diferencia importante, la prevención se centra en las causas que originan la enfermedad y la promoción, en cambio, se concentra en la salud, ¿sí? Que las personas que están sanas sigan estando sanas, ¿sí? Yo les decía que también se relaciona con atención primaria de la salud, ¿sí? Que es otro de los temas que tenemos en esta etapa, ¿sí? La atención primaria de la salud, ustedes se van a encontrar que tiene antecedentes, o sea, nosotros la situamos en el año 1978, en la conferencia de Alma-Ata, pero en realidad ya viene con antecedentes previamente, ¿no? En diferentes países, mírenlo, o sea, esos son como ejemplos para que ustedes se den cuenta, no hace falta, o sea, saberse exactamente el ejemplo de los médicos descalzos en China y demás, sí por ahí conocer que las cosas no es que surgen un día de pronto, sino que ya hay trabajo previamente realizado, ¿sí? La atención primaria de la salud, entonces, lo que principalmente es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia integral de atención que se la suele equivocadamente, ¿sí?, asociar al primer nivel de atención. Se suele pensar que la atención primaria de la salud se da en las salitas y que es el trabajo que se hace en la salita, primer nivel de atención. Pero lo que plantea, justamente lo importante, lo que ustedes tienen que prestar mucha atención son justamente esas características, ¿no? Que es integral, integrada, que propone, sí, el trabajo en equipo, que propone justamente todo lo que tiene que ver, bueno, con la docencia, la investigación, y es una estrategia de atención porque lo que propone es abarcar, ¿sí?, todo lo que sería la vida de cualquier persona, ¿no? Una estrategia a lo largo de la vida que atraviesa todas las etapas, ¿no?, de nuestra vida y que justamente lo que propone, ¿sí?, es trabajar en red, que es un poco lo que se va ahora a ver para el que me preguntaba o la que me preguntaba, no me acuerdo, por los sistemas locales de salud, ¿sí? Justamente tienen que ver con eso, ¿no? Como la táctica, los sistemas locales de salud se definen como la táctica de la estrategia de atención primaria, ¿sí? Es decir, para poder salir de este modelo de atención biomédico y piensen hospitalocéntrico, ¿sí? Hospitalocéntrico es que hasta antes de lo que sería, digamos, esta estrategia de atención primaria, de pensar, ¿sí?, la atención primaria de la salud, ¿sí?, como una estrategia de atención al alcance de la sociedad, ¿sí?, a un precio, digamos, dicen que a un costo que es soportable, ¿sí?, que sería como esta puerta de entrada al sistema, ¿sí?, bajar los muros, que la atención se vuelva, entre comillas, como más amigable. Es un cambio en la concepción, ¿sí?, es salir de esta forma hospitalocéntrica, ¿no?, que todo vaya al hospital, para descentralizar, ¿sí?, para poder volver de alguna manera, ¿sí?,
a lo que sería la zona, ¿sí? Lo local, lo territorial, y poder brindar, ¿sí? Una estrategia de trabajo más cercana, digamos, a los hogares, a la vivienda, a donde están las personas habitualmente. Piensen cómo todo esto que estamos viendo, o sea, lo que nos hace pensar es, bueno, como salir, ¿no?, de esa asimetría que planteaba ese modelo de atención para pasar a esta integración, a este formato, ¿sí? Entonces, dice, la estrategia, lee un cachito, ¿sí? La atención primaria de la salud es una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud, enfermedad, atención de las personas y del conjunto social a través de la asistencia, la prevención, la promoción y la rehabilitación. Tiene como misión extender el sistema sanitario a la intimidad de los hogares, permitiendo conocer la realidad social y sanitaria de la población, mejorando la comunicación entre el individuo con la medicina científica. En la Argentina, el antecedente es Ramón Carrillo, ¿sí? O sea, él plantea, justamente tiene esa frase que dice, bueno, desde lo que serían los microbios como causas de las enfermedades son unas pobres causas, ¿no? Si pensamos que solamente podemos describir una enfermedad desde lo que serían los microbios, bueno, estamos dejando de lado el sufrimiento, el padecimiento, las condiciones, la pobreza y demás. Entonces Ramón Carrillo, que fue nuestro primer ministro de Salud, ¿sí? En el gobierno de Perón, primer gobierno de Perón, se crea el Ministerio de Salud y es nombrado Carrillo, ¿sí? Se duplican las camas en los hospitales. Carrillo lo que propone es esto, ¿no? Es hacer estas rondas sanitarias, empezar a salir las enfermeras que en ese tiempo eran empíricas, no eran enfermeras que iban aprendiendo de estar ahí al lado del médico, a hacer estas rondas sanitarias, ¿sí? A empezar a controlar el peso, la talla, ¿sí? Todo lo que tenía que ver, bueno, con el control del niño sano y demás. Bueno, todo esto es Carrillo con sus ideas de avanzada, ¿sí? Para la época. Piensen que esto fue mucho antes de esto que yo les estoy contando de Alma Ata, ¿sí? Entonces pensar, ¿sí? Proponen en esta conferencia que se da en el año 1978 en la atención de la salud, ¿sí? Partiendo de este modelo de atención, ¿sí? Que busca de alguna manera acercar, ¿no? Lo digo metafóricamente, pero es así realmente, ¿no? Acercar el sistema de salud a las personas, ¿sí? Y ahí es cuando podemos empezar a hablar de estos sistemas locales de salud, ¿sí? Espérenme un cachito. Ahí vuelvo sobre los otros, ¿sí? Dice, son una táctica operativa de esta estrategia de atención primaria, ¿sí? Las actividades que se dan en la atención primaria tienen que ver, bueno, con esto, ¿no? Con prevenir, con llevar adelante acciones de promoción de la salud, ¿sí? Con conocer un poco, bueno, cuáles son las causas que pueden ocasionar una enfermedad para tratar de llegar a tiempo, ¿sí? Con información. Y volver accesible, ¿sí? El sistema a las personas. O sea, bajar esas barreras de acceso, ¿sí? Que se vuelva más amigable el sistema. Entonces, el sistema local de salud empieza, ¿sí? Como a pensarse a mediados de los 80, ¿sí? Cuando empiezan a surgir con más, en mayor cantidad, digamos, ¿no? En los países, sobre todo latinoamericanos, enfermedades relacionadas con la pobreza, enfermedades relacionadas con problemas de salud que no están tan asociados a estas cuestiones de la herencia, de la biología, sino más a los hábitos, ¿no? A todo lo que tiene que ver con cómo nos alimentamos, qué tipo de actividades hacemos, si somos sedentarios o no, vamos teniendo estas nuevas enfermedades que son las que actualmente nos producen el mayor número de muertes, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Todas esas que no se contagian por un virus, sino que las producimos nosotros por nuestros hábitos, ¿sí? Por nuestro estilo de vida. Si fumamos, si comemos muchas grasas, si somos sedentarios, digamos, todo eso puede llevarnos, ¿sí? A desarrollar ciertas enfermedades que